En las primeras décadas del siglo XIX, Europa se encontraba al borde de una transformación. El continente estaba saliendo de los trastornos de la revolución y la guerra. Los imperios habían redefinido las fronteras. Las monarquías habían reafirmado su autoridad. Sin embargo, bajo la superficie de la restauración política, otra fuerza estaba remodelando la vida cotidiana a un nivel mucho más profundo. La industrialización comenzaba a alterar la estructura de la sociedad europea. En algunas partes de Gran Bretaña, el carbón y el vapor impulsaban nuevas formas de producción. Las fábricas textiles se expandían a lo largo de los ríos y canales. Las ferrerías brillaban durante toda la noche. En regiones de Bélgica, el norte de Francia y el oeste de Alemania se produjeron cambios similares. Por primera vez en la historia, un gran número de personas trabajaba no en los campos o en pequeños talleres, sino en fábricas centralizadas. Esta transformación alteró patrones de vida centenarios. Las familias rurales que dependían de los ritmos estacionales y del apoyo comunitario emigraron cada vez más a las ciudades. La población urbana creció a una velocidad sin precedentes. En Londres, París, Berlín y Manchester se formaron barrios superpoblados casi de la noche a la mañana. La vivienda luchaba por seguir el ritmo. Los sistemas de saneamiento se quedaron atrás. El empleo, aunque en expansión, seguía siendo inestable y desigual. La pobreza no era algo nuevo en Europa. Durante siglos, las comunidades habían gestionado las dificultades mediante la caridad local, la ayuda de la iglesia y la asistencia parroquial. Los pobres se dividían en categorías, los merecedores y los no merecedores, los ancianos y los enfermos, los desempleados sanos. La ayuda solía ser mínima, diseñada menos para eliminar la pobreza que para prevenir el hambre y el desorden. Pero el siglo XIX introdujo una nueva escala. El capitalismo industrial creó una inmensa riqueza en ciertos sectores, al tiempo que generó una inseguridad crónica para los trabajadores asalariados. El empleo podía aumentar rápidamente y colapsar con la misma rapidez. La mecanización desplazó a los oficios tradicionales. El crecimiento de la población intensificó la competencia por el trabajo. Las recesiones económicas sumieron a miles de personas en la indigencia repentina. Los gobiernos comenzaron a enfrentarse a una pregunta apremiante. ¿Era la pobreza un fracaso personal, una debilidad moral que requería disciplina? ¿O era una condición estructural producida por la transformación económica? La respuesta a esa pregunta daría forma a la política de bienestar social durante generaciones. En toda Europa, las respuestas fueron diferentes. En Gran Bretaña, unas reformas radicales remodelaron la administración de la ayuda a los pobres. En los estados alemanes que más tarde se unificaron bajo el liderazgo prusiano, comenzaron a surgir las primeras formas de seguridad social. En Francia y Escandinavia, las tradiciones locales se entremezclaron con una creciente participación del Estado. Las instituciones religiosas siguieron desempeñando un papel importante, pero los gobiernos laicos asumieron cada vez más responsabilidades. A mediados de siglo, la pobreza ya no se consideraba únicamente como una característica desafortunada pero inevitable de la vida. Se había convertido en una cuestión política. Influyó en las políticas de salud pública, la regulación liberal y los debates sobre la ciudadanía. El hacinamiento urbano puso de manifiesto la relación entre la pobreza y las enfermedades. Los excedentes industriales revelaron la vulnerabilidad de los trabajadores. El malestar social demostró que la negligencia tenía consecuencias. El siglo XIX no eliminó la pobreza. En muchas regiones, esta se intensificó antes de que mejoraran las condiciones.
Pero sí transformó la forma en que las sociedades europeas entendían la responsabilidad ante las dificultades económicas. Lo que antes era una cuestión moral local se convirtió poco a poco en una cuestión administrativa nacional. Este cambio sentó las bases del estado del bienestar moderno. A medida que avanzaba el siglo XIX, las presiones creadas por la industrialización se hicieron cada vez más visibles. La población de Europa aumentó drásticamente entre 1800 y 1900. Las mejoras en la agricultura redujeron la hambruna en muchas regiones, mientras que los avances médicos, aunque limitados, redujeron las tasas de mortalidad. Más personas sobrevivían hasta la edad adulta. Más familias se trasladaban a las ciudades en busca de salarios. El crecimiento urbano superó a las infraestructuras. En centros industriales como Manchester, Lille y el Val del Ruhr, surgieron barrios enteros sin un sistema de alcantarillado adecuado, agua potable y ventilación. Las viviendas superpobladas concentraron la pobreza en densas zonas urbanas. Enfermedades como el cólera y el tifus se propagaron rápidamente por estos entornos, vinculando directamente la pobreza con las crisis de salud pública. El empleo en las fábricas ofrecía salarios, pero rara vez seguridad. El trabajo industrial seguía la demanda del mercado. Cuando el comercio se ralentizaba, las fábricas cerraban. Cuando la mecanización mejoró la eficiencia, se necesitaron menos trabajadores. Los artesanos cualificados que antes controlaban su oficio se vieron compitiendo con las máquinas y la mano de obra más barata. Las recesiones económicas periódicas de las décadas de 1820, 1840 y 1870 revelaron lo vulnerables que se habían vuelto los hogares dependientes de los salarios. Los sistemas tradicionales de apoyo tenían dificultades para hacer frente a la situación. La ayuda a los pobres en las zonas rurales, basada en las parroquias, se había diseñado para comunidades pequeñas y estables. No estaba preparada para atender a decenas de miles de trabajadores urbanos que se enfrentaban al desempleo cíclico. Las organizaciones benéficas se multiplicaron, pero las donaciones fluctuaban con la economía. La ayuda era a menudo desigual e insuficiente. La inestabilidad política intensificó estas preocupaciones. Las revoluciones de 1848, que estallaron en gran parte de Europa continental, reflejaron una profunda insatisfacción con la desigualdad económica y la exclusión política. Aunque no fueron impulsadas únicamente por la pobreza, estas revueltas pusieron de relieve el vínculo entre el malestar social y la inestabilidad. Los gobiernos comenzaron a reconocer que las dificultades no gestionadas podían amenazar el propio orden. En Gran Bretaña, la Ley de Enmienda de la Ley de Pobres de 1834 supuso un cambio decisivo. La ayuda a los pobres sanos se vinculó cada vez más a los asilos, instituciones diseñadas para ser deliberadamente austeras. Las condiciones se estructuraron para desalentar la dependencia de la asistencia pública. La filosofía subyacente sostenía que la pobreza era principalmente el resultado de fallos individuales y no de fuerzas económicas sistémicas. En otros lugares, los debates tomaron formas diferentes. En algunas partes de Alemania, especialmente bajo la administración prusiana, los responsables políticos reconocieron gradualmente los riesgos que planteaba el trabajo industrial. Las lesiones laborales, la discapacidad y la enfermedad dejaban a los trabajadores sin ingresos. Se formaron sociedades de ayuda mutua entre los trabajadores, pero la cobertura era limitada. A finales del siglo XIX, comenzaron a aparecer planes de seguro patrocinados por el Estado, lo que reflejaba un nuevo modelo de protección social. Francia siguió un camino intermedio. Las tradiciones caritativas se mantuvieron fuertes, pero las autoridades municipales intervinieron cada vez más en el bienestar urbano. Los programas de asistencia se ocupaban del cuidado de los huérfanos, el acceso a los hospitales y formas limitadas de ayuda pública. Sin embargo, las prestaciones seguían siendo modestas y los requisitos para poder acceder a ellas solían estar estrictamente controlados. La tensión central del siglo se hacía cada vez más evidente. Las economías industriales generaban una productividad y una riqueza sin precedentes. Los ferrocarriles se expandieron por todo el continente. La producción de carbón se disparó.
El comercio internacional se intensificó. Sin embargo, la distribución de esa riqueza seguía siendo desigual y millones de personas vivían en el umbral de la pobreza o cerca de él. La percepción pública de la pobreza también evolucionó. Los investigadores sociales documentaron las condiciones de vida en los barrios obreros. Los informes describían viviendas hacinadas, trabajo infantil y largas jornadas laborales en las fábricas. Las encuestas estadísticas comenzaron a cuantificar la privación. La pobreza ya no era invisible. Se medía, se cartografiaba y se debatía tanto en el Parlamento como en la prensa. Estas presiones crecientes no dieron lugar inmediatamente a sistemas de bienestar integrales. En cambio, obligaron a los gobiernos europeos a realizar experimentos graduales. Algunas políticas tenían como objetivo disciplinar. Otras tenían como objetivo asegurar. Todas reflejaban una creciente conciencia de que la pobreza en la era industrial difería fundamentalmente de la pobreza de las sociedades agrarias. Poblaciones y reflejaba una mayor aceptación de la intervención estatal. En las últimas décadas del siglo XIX, se sentaron las bases para la reforma estructural. La cuestión ya no era si el Estado debía responder, sino hasta dónde debía extenderse su responsabilidad. A mediados del siglo XIX, las sociedades europeas comenzaron a ir más allá de la ayuda de emergencia y la disciplina moral hacia enfoques más estructurados de la pobreza. El cambio fue gradual, desigual y, a menudo, renuente. Sin embargo, marcó el comienzo de una transformación fundamental en la forma en que los gobiernos entendían la responsabilidad social. Uno de los primeros cambios se produjo en la forma en que se estudiaba la pobreza. Las investigaciones realizadas en Gran Bretaña durante la década de 1840 y, más tarde, en la de 1880, intentaron calcular cuántas personas vivían por debajo del nivel de subsistencia. Los reformadores y los estadísticos recopilaron presupuestos familiares, registros salariales y costes de alquiler. Sus conclusiones cuestionaron supuestos arraigados desde hacía mucho tiempo. La pobreza, argumentaban, no era simplemente el resultado de la pereza o el vicio. En muchos casos, los salarios eran demasiado bajos o el empleo demasiado irregular para mantener una vida familiar estable. Las reformas en materia de salud pública supusieron otro punto de inflexión. Las repetidas epidemias de cólera en las décadas de 1830 y 1840 demostraron que la enfermedad no se limitaba a los distritos más pobres. El agua contaminada y el saneamiento inadecuado amenazaban a ciudades enteras. Las autoridades municipales introdujeron gradualmente sistemas de alcantarillado, proyectos de tratamiento de aguas y normativas de vivienda. Estas medidas no se diseñaron exclusivamente con fines asistenciales, pero mejoraron el nivel de vida de la clase trabajadora. La reforma educativa también se entrelazó con la política de lucha contra la pobreza. Las leyes de escolarización obligatoria, introducidas en diferentes momentos en toda Europa en la segunda mitad del siglo, tenían como objetivo reducir el trabajo infantil y mejorar la alfabetización. Al mantener a los niños en la escuela, los gobiernos esperaban romper los ciclos de pobreza intergeneracional. La educación se convirtió en una inversión tanto moral como económica. Al mismo tiempo, los propios trabajadores desarrollaron nuevas formas de organización. Las sociedades de ayuda mutua, las sociedades de socorro mutuo y los sindicatos proporcionaban un seguro limitado contra la enfermedad, los accidentes y el desempleo. Los miembros contribuían con pequeñas cuotas semanales a fondos colectivos. Aunque estas organizaciones no podían eliminar la pobreza, representaban los primeros experimentos de seguro social basados en la solidaridad más que en la caridad. El cambio estructural más decisivo se produjo en el Imperio alemán bajo el canciller Otto von Bismarck en la década de 1880. Ante el auge de los movimientos socialistas y los disturbios laborales, el Estado introdujo sistemas nacionales de seguro de enfermedad, seguro de accidentes y pensiones de vejez. Estos programas exigían contribuciones de los empleadores y los trabajadores, con la supervisión del Estado. Aunque las prestaciones eran modestas, el principio era revolucionario. La pobreza derivada de la enfermedad, las lesiones o la vejez no se consideraba únicamente una desgracia personal, sino un riesgo social previsible. Otros estados europeos observaron atentamente. Austria, Francia y los países escandinavos adoptaron gradualmente variaciones de los modelos basados en seguros. Incluso en Gran Bretaña, donde el sistema de la ley de pobres seguía siendo influyente, los debates se orientaron cada vez más hacia medidas preventivas en lugar de ayudas punitivas. La reforma de la vivienda urbana reflejó una lógica similar. Los proyectos de vivienda modelo,
Apoyados por los municipios o por industriales filantrópicos, buscaban mejorar el saneamiento y la estabilidad de los trabajadores. Estos esfuerzos reconocían que el entorno determinaba las oportunidades. La pobreza no solo estaba relacionada con los salarios, sino también con las condiciones de vida. A pesar de estos avances, persistían grandes diferencias. Los trabajadores agrícolas del sur y el este de Europa a menudo quedaban fuera de los marcos de bienestar emergentes. La vulnerabilidad económica de las mujeres, especialmente las viudas y las madres solteras, seguía poniendo de manifiesto las limitaciones de los sistemas de apoyo. Las economías coloniales, profundamente vinculadas a la riqueza industrial europea, rara vez ofrecían protecciones comparables a las poblaciones sometidas. Aún así, el panorama intelectual había cambiado. A finales del siglo XIX se asistió al auge de las ciencias sociales como disciplina. Los economistas y sociólogos analizaron los mercados laborales, la distribución de los ingresos y las tendencias demográficas. La elaboración de políticas se basó cada vez más en datos, y no solo en juicios morales. Los primeros cambios de este periodo no abolieron la pobreza. En cambio, la redefinieron. La pobreza se volvió medible, manejable y, en teoría, prevenible. El bienestar social evolucionó lentamente desde la caridad local hasta una administración estructurada. Lo que antes eran esfuerzos de ayuda fragmentados comenzó a parecerse a sistemas coordinados. Estos avances sentaron las bases para marcos nacionales más amplios en el siglo XX. Pero antes de que esos sistemas pudieran expandirse, Europa experimentaría un mayor crecimiento industrial, una intensificación de la política de clases y un debate cada vez más amplio sobre los límites adecuados de la autoridad estatal. En las últimas décadas del siglo XIX, la gestión de la pobreza ya no se limitaba a las parroquias, las organizaciones benéficas o las asociaciones voluntarias. En varios estados europeos, la responsabilidad comenzó a desplazarse de manera decisiva hacia la administración centralizada. Lo que antes era una ayuda local se fue integrando cada vez más en los sistemas nacionales. Esta transición no se produjo de forma repentina. Se desarrolló a través de la legislación, la expansión burocrática y nuevas formas de registro. Los gobiernos crearon oficinas de estadística capaces de realizar un seguimiento del empleo, los salarios, las tasas de mortalidad y los movimientos de población. La política social se entrelazó con la capacidad administrativa. El Estado moderno necesitaba información, y la pobreza proporcionaba uno de sus temas más claros. En el Imperio alemán, las leyes de seguridad social de la década de 1880 marcaron un punto de inflexión estructural. Los trabajadores de determinadas industrias se inscribieron en fondos de seguro médico obligatorios. El seguro de accidentes cubría las lesiones sufridas en el trabajo. Las pensiones de vejez y discapacidad proporcionaban pagos limitados pero regulares. Las contribuciones se repartían entre los empleadores y los empleados, lo que integraba el bienestar social en el propio sistema. Industrial. El Estado no actuaba como donante caritativo, sino como regulador y garante. Este modelo alteró las expectativas. La asistencia ya no se concebía únicamente como una ayuda para los más desfavorecidos. Se convirtió en un derecho adquirido vinculado a la participación laboral. La idea del bienestar contributivo introdujo una nueva relación entre los ciudadanos y el gobierno. Los trabajadores cotizaban a unos sistemas de los que más tarde podían obtener ayudas. En otros lugares surgieron avances similares, aunque a menudo más cautelosos. En Francia, a finales del siglo XIX se produjo una expansión de la Administración Municipal del Bienestar y un creciente apoyo a las protecciones en el lugar de trabajo. En los países escandinavos, las estructuras de los gobiernos locales experimentaron con una mayor responsabilidad pública en materia de educación, salud y ayuda a los pobres. Incluso en los lugares donde los sistemas de seguridad social nacionales se quedaban atrás, se reforzó el principio de la supervisión estatal. Gran Bretaña mantuvo el marco de la ley de pobres durante más tiempo que muchos estados continentales, pero las presiones para la reforma se intensificaron. Los críticos argumentaban que el sistema de asilos desanimaba a los solicitantes legítimos y no abordaba el desempleo estructural. A finales de siglo, se estaban debatiendo el seguro de desempleo y los planes de pensiones, lo que indicaba un alejamiento gradual de los enfoques estrictamente punitivos. El crecimiento de los sindicatos y los partidos políticos influyó aún más en esta transformación. Los movimientos socialistas y socialdemócratas abogaban por una legislación protectora y la seguridad social. Los gobiernos conservadores, recelosos de los disturbios,
Solían adoptar medidas de bienestar social como herramientas estabilizadoras. En este sentido, la expansión del bienestar social servía tanto a fines humanitarios como políticos.